La palabra de Dios habla de diversidad y conforme a la multiforme gracia de Dios. Es por eso que creemos que el pueblo de Dios se nutre de distintas personas y distintos dones. Así que por eso es la variedad en invitar siempre a alguien que nos visite, nos predique, porque nos refresca la visita de alguien. Bien, hoy tenemos Juan capítulo 2. Vamos a leer versículos 2 del 1 al 12. Después vamos a ver un video de 3 minutos, casi 3 minutos, donde se describe lo que hemos leído. Acordémonos que el Evangelio de Juan tiene 7. 7 es el número de la perfección. Tiene 7 milagros. Pero es asombroso que el primer milagro que se realiza, o señal, es la misma palabra, se realiza en una boda. Eso nos muestra el tremendo, sumo interés y atención que Dios le pone al matrimonio, al hogar. Así que si Dios le pone interés, nosotros también. Y es muy importante decir, ahora vamos a leer el texto, dice que fueron invitados a las bodas Jesús y sus hermanos y su mamá, pero de ahí la importancia de tener un yugo igual. Si alguien era ateo o era practicante ortodoxo de la religión hebrea, no lo iba a reconocer a Cristo como tal, entonces no iba a generar problemas en la relación. De ahí la importancia de que ambos sean creyentes. Bien, capítulo 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Corre el video, Toti. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, Ya no tienen vino. Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Mi hora aún no llega. Hagan todo lo que Él les diga.
Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían unos 100 litros. Llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y le llevaron el agua convertida en vino. Y él lo probó. Él no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio. Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este primero de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto Jesús bajó con su madre, sus hermanos y sus discípulos a Capernaum, pero no se quedaron allí muchos días. Es sin lugar a dudas esto un aspecto humano, la humanidad del Señor, y hay gente que ha tomado esta expresión para decir que a Jesús le gustan las fiestas. Yo no me atrevo a decir eso, pero sí puedo ver que al Señor le gusta estar con su pueblo. Al Señor le gusta estar, dice el Salmo 25, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y por supuesto el Señor se compromete cuando dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. Y por supuesto, cuando hay una boda y se va a invocar su nombre y su bendición, obvio que Él está. Y la palabra de Dios habla mucho del alimento, del pan, generalizando toda el quehacer del alimento físico del hombre y también del vino. Les leo, por ejemplo, para tener en mente el concepto que atraviesa, por así decir, este relato. Salmo 104:15, el vino alegra el corazón del hombre y el aceite hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Habla de 3 elementos que eran muy útiles, apreciados, elaborados para la vida humana. Por supuesto, la no elaborada humanamente es el agua. Pero dice el vino que alegra el corazón, el aceite y el pan. Dios ha provisto la materia prima para que el ser humano lo consuma y sea para sustento de la vida. Ahora, en lo que es relacionado al vino se ha hablado mucho. Cuando habla de los requisitos de los ancianos y los diáconos en Timoteo y Tito, la palabra que dice ahí que deben estar los responsables, los líderes espirituales, alejados del vino, pero en ningún momento está prohibiéndoles el consumo del vino. En algunos casos, algunos han dicho que, en algunos casos, algunos han dicho que la muestra de tomar un vaso de vino es una muestra de dominio propio. O sea que está bien, tengo vino, tengo la tentación, pero no me controla, no me domina.
Cuando uno va a una casa y te sirven un vasito de vino o una... puede ser una actitud de descortesía, de decirle no y nunca poner la mano sobre el vaso, porque es una actitud total de descortesía. Pero sí, si uno no es adepto a tomar vino, puede beber un sorbo y después consumir gaseosa. Hay gente que se ha ido a los extremos y en la Biblia en ninguna parte es extremista. Hay momentos donde habla de que el que toma vino es traicionero, pero tenemos que mirar el contexto. Todo en su excesivo consumo es dañino. Ahora, si alguien a causa de la conciencia y de su testimonio y de que diga directamente no tomo vino es una cosa. Si alguien dice, tiene un ministerio entre adictos o entre personas que quiere rescatar y dice no tomo vino, es un mensaje. Y si dice tomo una copita de vez en cuando, es otro mensaje. Y cada uno, dentro de su corazón y como propuso delante de Dios, debe ser íntegro en lo que define. Bien, al tercer día, es notable como el evangelista va teniendo por orden los días. Habíamos visto que Juan había visto al Cordero de Dios y va relatando los días. Pero bien, dice la Biblia que estaba la madre de Jesús. Pero también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esto de invitar al Señor a las bodas es algo espontáneo, es algo voluntario. Dice Apocalipsis que si oye mi voz, yo entraré a ti. Dice, y si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. Al Señor Jesús le gusta la comunión con sus hijos, con sus criaturas, porque Él es creador, le gusta compartir tiempo con nosotros. Cuando uno recuerda el relato en Lucas 24, el camino de Emaús, se hacía tarde y estas personas invitaron, él hacía como que iba más lejos, dice el relato, y lo invitaron y el Señor acepta quedarse en la casa. De hecho fue a la casa de Pedro, sanó a la suegra. Al Señor le encantaba estar en los hogares de los suyos, compartir tiempo con los suyos. Y quiero decirles, queridos hermanos, que hemos perdido de vista que el púlpito más estrecho y más cercano que podemos tener es la mesa de nuestros hogares. Invitar a alguien a almorzar, a cenar, a compartir un rato en nuestro hogar, nos abrimos lo más preciado, no estoy hablando de cuarentena, por supuesto, es abrir lo más preciado nuestro y decirle, mirá, así somos nosotros, así vivimos, vení compartir nuestra vida con nosotros un ratito, te mostramos cómo somos. Y eso es algo que va a preparar el corazón. Es un gozo tener en nuestra mente y grabado en nuestros corazones cuando hospedábamos a algunos hermanos originarios que eran de la misión Laguna Yacaré. A propósito, está cumpliendo 62 años, hemos recibido unos videos hermosos, y estos hermanos estaban a nuestra mesa, la misma mesa física que tenemos hoy, pero los gratos recuerdos de que Cristo era el mismo, es el mismo para, no importa quién, no importa qué posición económica, qué cultura, la mesa es algo donde no tenés altura. ¿Viste cuando estás sentado? No importa si uno es más petizo o más bajo, nos podemos mirar a los ojos. Y eso es una buena ilustración para comenzar una charla. En la mesa no hay altura. Bueno, a los pies de la cruz somos todos iguales. Todos necesitamos perdón. Bien. Entonces, el ojo clínico de una mujer y que aparentemente también le gustaban las bodas, María observa este detalle. La madre de Jesús dijo, no tienen vino. O sea, María, la mamá de Jesús física, acordémonos que el ángel
fue el que le anunció que el santo ser iba a nacer en ella. Hágase como conmigo, con la sierva del Señor, acá estoy. Y luego dice, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Ella reconoció a Jesús como Salvador en algún momento. Bajo ningún punto de vista, aquí hay gente que no queremos atacar a nadie, pero María no tuvo poder para caminar sobre el agua. De hecho, María fue la que comunicó la necesidad, no la que transformó el agua en vino. Y nosotros hoy debemos guiar a la gente a Cristo, porque no tenemos la capacidad de hacer milagros. Él, si lo quiere, lo hace. Entonces el concepto es que en esa boda, si leemos otros versículos, por ejemplo, les leo, ustedes pueden leerlo después si quieren, en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 14, verso 18, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. O sea, si el vino es pecado, este hombre piadoso no hubiese tenido vino. Ahora, si yo tengo a alguien que lamentablemente es adicto al alcohol o tuvo problemas de alcohol, la Biblia es muy específica y discrimina que no debo ser tropiezo a mi hermano en nada que coma o en nada que beba. Si yo tengo a alguien que tiene sé que está luchando con el alcohol o con otra bebida, pues no debo tomar ni presentarle nada que tenga que ver. Dice bien clarito que mi libertad no debe ser tropiezo para nadie. El libro de Eclesiastés habla del vino que alegra el corazón. No hay cosa mejor para el hombre que coma de su pan, del fruto de su trabajo y beba de su vino. Ahora, el vino de aquellos días, también tenemos que aclarar, el vino de aquellos días no es el vino de hoy. El vino de hoy tiene mucho alcohol. El vino de aquel es un alcohol químico, etílico. El alcohol de allí era un alcohol producto de la fermentación. Cuando uno habla del nazareno, no debía probar sidra. Era algo que tenía fermentación. Pero bueno, estamos metiéndonos en cosas que quedaron todas abolidas por la ley. Ahora sí muestran el carácter de Dios. No estamos diciendo que por tomar un vaso de vino soy o más o menos espiritual, pero sí debo ser cuidadoso en no estimular a una conducta y mucho menos ser tropiezo con así sea algo pequeño como un sorbito de vino. El vino de aquellos días era yashin, era 9 partes de agua y una de vino. No sé si alguien sabía esto, no era el vino de hoy día. O sea, Dios creó la uva y la uva es riquísima y lo que Dios creó, dice el libro de Colosenses y aún de Gálatas, que los religiosos aún prohíben comer cosas. Todo en su justa medida y con acción de gracias es para la gloria de Dios. Usted y yo podemos comer una fruta y gozarnos en la textura de la fruta, en el color de la fruta, en el sabor de la fruta, y debemos comer. De hecho, Pablo dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Mire, este cuerpo es para la gloria de Dios. Y cuando usted está comiendo una fruta, está dándole gloria, o mejor dicho, si no lo ha hecho, agradézcale a Dios por el buen gusto que tuvo en elegir el color, la forma, el aroma, la consistencia de esa fruta. Debemos comer para la gloria de Dios. Dios, es magistral tu poder en hacer cosas tan ricas. Y la Biblia dice que cosas que ojo no vio, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Imagínese si en esta tierra llena de pecado y maldad disfrutamos de una ciruela. ¿Vio la ciruela lo que es cuando está blandita, que está tan
el azúcar de la fruta en su punto máximo, y uno come esa ciruela como una bolsa de jugo, alabanza brota del corazón, porque Dios es especialista en hacer ricos sabores. Imagínense lo que será el cielo. No tenemos la capacidad de imaginarnos las cosas ricas, porque va a haber una planta que dé fruto una vez al mes, 12 veces al año. Las cosas que Dios tiene preparado son hermosas. Entonces, dice Jesús, el verso 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El libro de Gálatas dice, capítulo 4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho súbdito a la ley, para que redimiesen a los que estaban esclavos de la ley. Llegado el cumplimiento del tiempo. Cuando leemos uno de los evangelios, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa. Una de las cosas que me gozo es que hoy empezamos casi 3 minutos más tarde, pero por lo general la cena la empezamos a horario. Y qué hermoso es saber que nuestro Dios nunca llega tarde. Cuando los discípulos estaban remando en alta mar, era la hora 11. Ellos estaban asustados, en serios problemas, la barca zozobraba, parecía que se iban a hundir, y así aparece caminando Jesús. Él nunca llega tarde, llega a su hora. Y me encanta esa frase, Dios no está apurado, porque Él vive en la eternidad. Dice, aún no ha venido mi hora. Es decir, a la mamá le estaba diciendo, mirá, no dependo de vos, no eres tú quien diriges mi vida, es mi Padre Celestial, y no ha venido mi hora de manifestarme. Todavía no ha venido mi hora. Así, en palabras muy cariñosas, pero a su vez muy firmes, así habla Cristo, de manera cariñosa, a la vez de muy firme. A Pedro, en Juan 13, no quería lavarse los pies. Entonces el Señor le dice, bueno, si no te querés lavar los pies no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro vuelve y dice, bueno, lávame todo. Y el Señor dijo, no, no te tengo que lavar todo, solo los pies. Así que Cristo habla de una manera muy firme, pero a la vez muy cariñosa, y muestra de manera cabal, concreta, bien direccionada por dónde va su obra y cómo se debe hacer. Y hermanos, no debemos tener miedo en decir que no, porque si no sabemos decir que no, quizá no hagamos la voluntad de Dios, sino la voluntad de persona. No debemos temer decir no, debemos temer decir no con una mala actitud. Pero el no de Dios es para nuestro cuidado muchas veces. Así que, siguiendo el relato, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra. Vamos a hacer unos numeritos. 6 tinajas, ¿correcto? 6 tinajas. Mire lo que dice el relato bíblico en el verso 6. 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ¿qué? De las tinajas, de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahora tenemos que tener en mente algo. Una boda judía sin vino, el vino en el Antiguo Testamento representa la alegría, representa la prosperidad, representa en muchos casos la bendición de Dios, el fruto del trabajo. O sea que no tener vino era como quedarse sin vino, era el novio, era no previsor, el novio iba a quedar muy mal porque iba a quedar, acuérdense que entre los judíos es muy importante los negocios, iba a quedar como que no tenía dinero ante la familia de la novia, mi hija se está casando con alguien que no es responsable para enfrentar la vida, o sea, el novio iba a quedar muy mal parado, no tenía algo que era fundamental, que era propio de que causaba alegría, en su justa medida estoy hablando. Estamos enseñando la Biblia como está escrita. Iba a quedar mal frente a la familia, quizá por un mal administrador,
o porque no tenía respaldo, o porque no tenía, no era previsor. Entonces, por supuesto, así está el Señor. Entonces dice que había 6 tinajas. Dice que cabían 2 o 3 cántaros. Si cabían en 6 tinajas 2 cántaros, 6 tinajas por 2 cántaros, ¿cuántos son? 12 cántaros, ¿no es cierto? Ahora, cuando usted va a lo último de la Biblia, después cuando terminó el Apocalipsis, ahí tiene tabla de pesos y medidas. Y allí está la capacidad de un cántaro. El cántaro tenía 40 litros. Entonces, si en una jarra, en una tinaja, cabían 2 cántaros, estamos hablando de 480 litros de agua. Ahora, si cabían 3 cántaros, porque la Biblia dice 2 o 3 cántaros, si cabían 3 cántaros, 3 cántaros, 3 tinajas, perdón, cabían 18 cántaros, estamos hablando de 720 litros. Yo no sé cuánto sale hoy un litro de vino, creo que 100 y algo, uno de los más económicos. Pongamos 100 pesos. O sea que el Señor ese día, si fueran dos cántaros por jarra, regaló 480 litros de vino. Entonces regaló un equivalente a 48.000 pesos. Si eran 720 litros, regaló un equivalente a 72.000 pesos. ¿Está bien? ¿Estoy bien? ¿Alguien me ayuda con la cuenta? ¿Mm? Ahora, lo relevante de esto es la actitud de Jesús. Creo que nosotros debemos ser una actitud, debemos crecer en nuestra actitud hacia quienes se casan. Hacia quien se casa debemos, como comunidad, como iglesia, hacerles lindos regalos, importantes regalos. ¿Por qué? Porque están comenzando un proyecto de vida. Y qué hermoso es que la iglesia esté presente cuando se case alguien, ayudándole con lo que esté a nuestro alcance para tener un emprendimiento de vida. Así estuvo Cristo cuando iniciaban su transitar estos esposos. Así que le dijo: llenad las tinajas, note la orden que dio, llenad las tinajas de agua. Ahora me imagino, no hay vino, las tinajas vacías, llenad las tinajas de agua. Y el Señor acostumbra a mandar cosas ilógicas. Acuérdense la entrada triunfal en Jerusalén. El día anterior, horas antes, el Señor le dice a 2 personas que no se dan los nombres: id a tal lugar, desatad el pollino, y si alguien les dice algo, díganle: el maestro lo necesita, el Señor lo necesita. Y los muchachos, los discípulos, de quienes no se da el nombre, fueron y desobedecieron y desataron el burrito. Es que Dios, cuando manda, nos manda muchas veces, y somos sensibles a su espíritu, a hacer cosas que no tenemos ganas, que no queremos, o que va contrario a la lógica. Así que aquí también le dice: llenen las tinajas con agua. ¿Y qué hace la obediencia? Empieza a cuestionar: no, que yo cómo voy a llenar las tinajas, porque las tinajas, ellos necesitan vino, no agua. El razonamiento humano, ¿no? Nuestro propio razonamiento, nuestra propia rebeldía, nuestras propias luchas personales. No, ¿cómo voy a echar agua? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ojo que ellos no habían visto un milagro de ese calibre jamás. Racionalmente podían haber dicho: pero Señor, está necesitando vino, no agua. Es que el Señor revela a Pedro más adelante, también en Juan 13, mira, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Y así obra Cristo. Él se glorifica cuando hay obediencia.
Y la entrada triunfal, dice el relato bíblico, que culmina con una multitud teniendo palmas tirando palmas, poniendo los mantos para que entre Cristo y haga su entrada triunfal, cumpliendo una profecía de 400 y algo de años, y la gente alabándole, Hosana, sálvanos. Su gloria es vista cuando se obedecen, y se obedece. Allá obedecieron 2 siervos. Y acá dice la Biblia, el verso 7, que les dijo, llenad las tinajas, y lo llenaron. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. O sea, estos hombres llenaron las tinajas y se lo llevaron. En ese trayecto ocurre el milagro. No sabemos bien si cuando entraba el agua a la tinaja se iba transformando en vino, si como el videíto tomaron una jarra y todavía era agua, cuando cayó al vaso empezó a transformarse en vino. No sabemos el momento, pero sí que Dios suplió a esa boda vino, algo esencial. Y el novio quedó como alguien que no había sido precavido, como alguien que dejó lo mejor para lo último. Y ese es el gozo de Dios, hacernos quedar bien siempre que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Dice, cuando el maestresala, una definición de maestresala es el esclavo más importante de la casa que prueba la comida. Quizás es muy similar al copero, pero los coperos los tienen los reyes. Acá algunos señores que tenían esclavos, tenían el esclavo más importante, que era el que daba las órdenes a los demás esclavos. Hoy sería más o menos el MET. Cuando uno va a un restaurante importante, está el MET, que indica en qué mesa te podés sentar y que dirige a los mozos. Pero cuando el maestresala 9 probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermanos queridos, esto se desarrolla en un contexto matrimonial. ¿Quién es aquel que puede transformar agua en vino? Cristo. ¿Quién es aquel que puede transformar a mi cónyuge? Cristo. No mires a tu cónyuge por lo que hoy es, mirá por lo que puede ser en las manos de Dios. Debemos ver siempre la gracia de Dios en la vida de las personas y no catalogarlas por lo que hoy son. Cristo en el hogar es aquel, no solo que provee la necesidad, no solo el que transforma, sino también el que quiere ser visto. Y tenemos aquí algo tan humano como las bodas. En el cielo no va a haber bodas, dice que en el cielo seremos como los ángeles de Dios, no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Pero qué hermoso poder pensar y que sea el anhelo del corazón de cada uno de quien todavía está soltero, soltera. Señor, dame un hombre, dame una mujer, dame un hijo tuyo, que juntos podamos decirte, Jesús, ven a nuestro hogar, ven a nuestra boda. Quiero tener un hogar para ti. Y que muchos, como hubo en ese día, muchos testigos puedan ver verdaderamente en este hogar camina Jesús. Porque hay vidas transformadas. Porque así como transformó el agua en vino, Él puede transformar vidas. Él no transforma vida de incrédulos. El pecado dice que arruina las vidas, los aísla, los amarga. Y si vos pensás casarte con una chica que no tiene a Jesús, aprontate para vivir en amargura o viceversa. Porque el pecado no es un tobogán que suba hacia arriba. El pecado es un tobogán hacia abajo, descendiente. Pero en Cristo Jesús tenemos la bendición de proyectarnos hacia arriba. Y dice la Biblia, el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria.
¿Cuándo Cristo manifiesta su gloria? Cuando hay obediencia. Y Dios está buscando hoy siervos, siervas, obedientes. ¿Para qué? Para manifestar, para dar a luz, para hacer visible su poder y su gloria. Que podamos, en esta semana que comienza, dar a Cristo toda la gloria, darle lugar a nuestras vidas y presentarnos primero nosotros mismos. Dios, tengo que cambiar, transfórmame. Es muy común en una relación de cónyuges que uno le eche la culpa al otro y que diga, pero ella no cambia, pero él no cambia. Quizá Dios está queriendo cambiarme a mí primero. Y mire, el amor es incondicional. Una definición de amor en un libro, que es todo un seminario para matrimonios, el libro completo, dice que amor es un compromiso incondicional con una persona imperfecta. Repito, amor es un compromiso incondicional con una persona imperfecta. Es decir, me propongo hacerle bien a esa persona, aunque ella no me haga el bien. Me propongo ser de bendición, aunque ella no me bendiga. De ahí la importancia de tener un yugo espiritual igual, casarse con alguien que tiene a Cristo. Mire, el cielo nos ha regalado a Cristo. Cristo, en aquellos que hemos creído en Él, nos llama la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y cuando pasamos esos tiempos de comunión y esos tiempos hermosos con los hermanos en la iglesia, es lo más cercano al cielo. Pero el hogar, Dios lo ha preparado para que sea lo más parecido al cielo. Ahora, cuando dejamos de lado a Cristo y su palabra, muchas veces se transforma en lo más parecido al infierno. Que podamos gozarnos en ver que aquel Jesús que bendijo la boda, que bendijo el matrimonio, que bendijo la vida, que proveyó lo necesario, que transformó el agua en vino, sea aquel en quien confiemos nuestra existencia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, la familia, la iglesia, nuestro ser entero, para que lo transforme y para que nos use para la gloria de Dios. Y acordémonos de esta regla de 3 simples. Obediencia, siervos, más obediencia igual a la gloria de Dios vista. Siempre, donde hay obediencia, se ve la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga y que podamos disfrutar de su comunión en medio de estos días tan extraños que nos toca vivir. Son extraños, sí, son diferentes, sí. Y fíjese usted que nos hacemos problema por la pandemia. Pero la Biblia dice desde el siglo I, para que podáis soportar en el día malo. O sea, para Dios son días malos, desde que el maligno gobierna este mundo, desde que tenemos el pecado en nosotros. Son días malos, pero podemos vivir buenos días en Cristo Jesús. Estemos en pandemia o no. ¿Podemos estar mejor que ahora? Sí. ¿Puede haber una inundación? Sí. ¿Puede haber un terremoto? Sí. ¿Puede cortarse la electricidad todo a oscuras? Sí. ¿Podemos estar mejor? ¿Puede haber otra peste? Sí. Pero gracias a Dios estamos como estamos. Y el Señor nos puede sostener con su gozo, aún a pesar de las situaciones más difíciles. Que el Señor nos bendiga y que pueda hacer esto un estímulo para pensar en formar una pareja como Dios quiere, a la manera de Dios y teniendo a Jesús como principal invitado. Y te aseguro que va a haber cambios para su gloria siempre. Señor nos bendiga.